respetada tutora y compañeros. Soy Ana Patricia Méndez. Estoy en el programa de licenciatura en inglés en el curso de Cultura Política. En este momento voy a realizar una exposición acerca del sector social que he venido trabajando durante el curso, el sector campesino. Y para ello voy a dar respuesta a 10 interrogantes. Primera pregunta: ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? El 26% de la población del país habita en zonas rurales. Si miramos, es la cuarta parte de la población y eso le da una importancia en términos democráticos. No es mayoría, pero es importante porque maneja unos componentes, por ejemplo, de política económica o componentes de producción. Bien importante porque allí se produce la comida. En el sector rural es donde se dan los procesos de conservación ambiental que pueden garantizar la sostenibilidad. Segunda pregunta: ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? El sector campesino es uno de los pilares principales de la economía. Colombia pues es un país que depende de lo que se produce en el campo, pues que los recursos que nacen en el campo son uno de los que más se pierden debido a la poca atención del Estado mismo y baja participación del campo. Es la abstinencia más grande que se ha visto a través de los últimos años debido al abandono total. Tercera pregunta: ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Porque a partir de ese tiempo es que voy a dar a conocer cuáles fueron las luchas que empezaron en contra del sector campesino. Al igual que en otras regiones periféricas de la geografía nacional, son múltiples las causas estructurales y coyunturales que enmarcan la conflictividad en el Catatumbo. El origen de las indagaciones que presento en este escrito es un cruce de intereses en torno a las comunidades indígenas y a las luchas campesinas desencadenadas desde los años cercanos a 1930, donde nace el problema de reemplazar aquellas situaciones de narcotráfico que vivía nuestro país, a que la transformación económica que se estaba viviendo era bastante precaria, además de la necesidad de poder reestructurar el campesinado. Este sector presenta una abstinencia de votar por las promesas incumplidas de sus gobernantes. El campesinado ha sido olvidado por la democracia y no ha podido competir ante los grandes empresarios y terratenientes. Cuarta pregunta: ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? El espacio geográfico que he tomado para esta investigación es el Catatumbo, ubicado en el departamento de Norte de Santander, debido a que es una de las zonas que más violencia vivió por grupos armados al margen de la ley, y que este lugar ha sido epicentro a través de décadas de los enfrentamientos a plena luz del día. Además, teniendo en cuenta que iniciaron con los cultivos ilícitos y la suplantación de este fue poco a poco y aún así no se dio a totalidad hasta la actualidad. La población campesina no se ha visto extensa del problema de la exclusión. Los sectores rurales han visto siempre vulnerados sus derechos de acceso a la tierra y por ende al de la propiedad. Durante mucho tiempo la economía del país ha dependido en gran parte de la producción agrícola. Paralelo a esto, los grandes terratenientes han acumulado su capital con base a la explotación de los campesinos, que se han visto convertidos en arrendatarios, aparceros, peones, campesinos, empleados y desplazados sin tierras.
Quinta pregunta. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? La población afectada es la del campesinado. El contexto de violencia también dificulta la gestión de las autoridades electas y de los funcionarios de los órganos judiciales de la región. En ocasiones, algunos servidores públicos, en particular aquellos que tienen interlocución con la comunidad, tales como los personeros, enlaces de víctimas, conciliadores en equidad o inspectores de policía, deben contar con el visto bueno o la supervisión de grupos armados legal que controlan determinado territorio. Para llevar a cabo sus tareas, en todo caso, deben ser cuidadosos de mantener una relación cordial con las diferentes facciones que operan en la zona, no para desempeñar sus funciones, sino para garantizar el respeto de su vida e integridad. Sexta pregunta. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? En este contexto, la problemática rural nace en las primeras guerrillas de autodefensas con una orientación liberal y posteriormente comunista, según la influencia política. Se inicia también el proceso de colonización armada que sentó las bases para la consolidación del movimiento agrarista, del que nacerían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Luego de la Operación Marquetalia en 1964 y la agresión contra el movimiento campesino del sur del Tolima. La ANU, fundada en 1967 durante el periodo de Carlos Lleras Restrepo, nace como una iniciativa en el periodo del Frente Nacional para la Reforma Agraria, que cambiará la distribución de la propiedad. Los usuarios campesinos consolidaron un fuerte nivel de organización y adquirieron su propia dinámica de poder y reivindicaron su carácter gremialista y su independencia ante los partidos políticos tradicionales. Séptima pregunta. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Actualmente el sector rural en Colombia ha sido víctima directa de la violencia sistemática y una legislación agraria contraria al desarrollo con equidad e inclusión social. Esto ha originado sin lugar a dudas una grave situación en el sector rural de índole social, económico y político en torno a los derechos tanto de propiedad de la tierra y conflictos permanentes en el uso del suelo. Tierras que son aptas para la agricultura están destinadas para la ganadería extensiva. Tierras que tienen aptitud de uso forestal se encuentran en ganadería. Tierras aptas destinadas para protección especial por ser importantes en el equilibrio de ecosistemas estratégicos están en minería, lo que transgrede la zona rural de nuestro país. Octava pregunta. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Dentro del sistema político actual, el campesinado ha sido tan excluido que no ha permitido que exista reconocimiento alguno por parte del Estado. El mismo poco reconocimiento ha hecho que la abstinencia a votar sea mayor cada día. Además, el aumento de la falta de tecnología en el campo ha hecho que esto a su vez determine que las personas que dependen del agro sean olvidadas y menospreciadas, tanto por el Estado como por aquellos
creadores para que se pueda auxiliar al campesinado. Esta falta de ayuda y de inclusión política nos genera preocupación debido a que Colombia es un país netamente que depende completamente del agro y de lo que ésta genera, ya que el carbón no representa gran cantidad de ingresos y es lo que debemos conocer y se debe tener en cuenta en años venideros. No para no perder esa esencia de nuestro país, que nos representa en riqueza y nos representa en flora y fauna. Novena pregunta. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? El sector campesino ha perdido el papel en la democracia. Tenemos que retomar esa reconstrucción política, donde sea el campesino uno de los primeros en aportar sobre cómo debe ser la política pública, además de las garantías que se deben tener tanto nacional como en cada uno de los municipios para así garantizar el crecimiento y el sostenimiento del campo. Los campesinos han sido creadores de movimientos y partidos políticos como el Maíz, el ASI, y además que han perdido el mismo reconocimiento del campesinado y se han centrado en la política misma y no en las garantías que deben darle a los campesinos que no son ayudados por el Estado y que deben volver a tomar protagonismo necesario y retomar las exigencias de derechos propios. Ahora voy a dar una conclusión general que me dejó el desarrollo de la investigación en relación con la cultura política, la democracia y la participación social en Colombia. Aunque la discusión fue aplazada, el debate acerca de la inclusión de los campesinos en la constitución política parte de la aplazada tarea del reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, lo cual implica una valoración de los reconocimientos ancestrales y una protección especial que permita una vida digna en el campo. Además, el aseguramiento de nuevas formas de ordenamiento territorial, el cual es amenazado por la industrialización del campo a través de figuras como las zonas de interés de desarrollo rural y económico (CIDRES). El término trabajadores agrarios no es considerado adecuado por los campesinos, ya que el territorio donde habitan no es solo un medio para trabajar, sino también un entramado de significados, donde se encuentran los tiempos de la cosecha, el tratamiento de las semillas, el conocimiento de las fuentes hídricas y el comportamiento de los suelos. Además, dichos significados son heredados a las nuevas generaciones. Gracias, esto fue todo.